Bueno, si vieron el video anterior, estamos viendo un recuento que hizo The New York Times de las 24 cosas que sucedieron por primera vez en 2024. Esta es la parte 2, porque vimos las 12 primeras, el video era muy largo. La idea es ver hitos, acontecimientos y tendencias que no habían pasado nunca en otro año y que son las que sucedieron en el 2024, porque estamos en el 2025. Bueno, veamos un recuento rápido de lo que vimos para que comencemos a hacer el análisis de las que siguen. Habíamos visto que por primera vez una dirigente del Sinn Féin llegaba al máximo cargo de Irlanda del Norte. Esto era porque es un partido que quiere unificar las dos Irlandas, eso era lo relevante. Después vimos la segunda noticia que dice que los científicos detectaron agua en la superficie de un asteroide. Esto fue por un observatorio que era en un avión. Son varias las noticias que tienen que ver con el espacio, pero esto era para saber cómo había llegado el agua. Después una noticia judicial donde fueron sentenciados unos padres porque su hijo había efectuado un tiroteo en Estados Unidos. Si bien son hechos de otro año, fueron condenados y es una alerta para los papás que descuidan el cuidado de sus hijos o no ven estas alertas que afectan después por producto de sus acciones a la vida de otros escolares. También vimos de que se trasplantaba con éxito un riñón de un cerdo a un humano. No parecía tan novedoso porque recordamos las pieles, pero fue la primera vez que se había hecho esto. El señor no vivió mucho, pero fue la primera vez. Después este otro señor que hizo una carrera de maratón de toda África y estuvo casi un año. Fue la primera persona y especulaba yo qué hubiera pasado si lo hubiera hecho en América o en Sudamérica. Después tenemos en el 6 que un tetrapléjico recibió un chip en Neuralink, ¿cierto? Y fue el primer implante de esa empresa que es de Elon Musk. Después teníamos que una taquería, un puesto de calle, había obtenido una estrella Michelin y tratábamos de ver cuáles eran los otros puestos que se lo hubieran merecido en nuestros países. También que en Arabia Saudita, eso fue el 8, se había hecho un desfile de moda en traje de baño, porque es un país que hace muy poco se ha aperturado para que haya más libertades para las mujeres, nos llamó la atención. También que científicos informaron que un orangután se estaba curando sus heridas con plantas medicinales. Lo habían visto. No es la primera vez que sucede, suponemos nosotros, pero fue la primera vez que se registró. Un orangután se curaba con unas raíces. Después tenemos a Donald Trump porque fue el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable de un delito. Y fueron 34 cargos de falsificación de documentos. Así que eso era lo relevante, primera vez que un expresidente es condenado. Después, 11 los científicos reportan haber visto el nacimiento de las primeras galaxias del universo. Esto porque se estudió a través del telescopio espacial James Webb, creo que es el que está girando por la Tierra, ¿cierto? Las primeras galaxias, se supone que fueron las primeras. Y después la última noticia que vimos en el primer video fue estos trabajadores que fueron los primeros que hicieron una huelga Samsung. Y fue una huelga de un día, pero fue emblemática. Así que ahora veamos en la continuación de esta reacción qué pasa con los otros 12 sobre estas 24 cosas que sucedieron por primera vez en el mundo según The New York Times. Veamos. Bueno, sigamos con el recuento. Miren, en el 13 dice China obtiene rocas de la cara oculta de la luna. Eso lo había visto, fue muy publicitado, pero como se dan cuenta hay muchas noticias que tienen que ver con el espacio, ¿cierto? Estaba la del agua y estaba la de las primeras galaxias. China obtiene rocas de la cara oculta de la luna. En un momento histórico para el ambicioso programa espacial chino, en junio, su sonda no tripulada Chang'e 6 extrajo muestra de la cara oculta de la superficie de la Luna. La exitosa misión es el más reciente avance de la creciente presencia de China en el espacio, ya que las capacidades del país han crecido de manera constante. China tiene previsto enviar astronautas a la Luna para 2030, no lo sabía eso, ¿eh? Y espera construir una base en el polo sur lunar el 2035. O sea, la cara oculta es la que no vemos. ¿Qué hay acá también? Ah, el rey Carlos III abre el castillo del Balmoral al público. Por primera vez en la historia de la familia real británica, el rey Carlos III abrió las puertas del castillo Balmoral, la residencia vacacional de la familia en Escocia, permitiendo extensas visitas. Me parece que en The Crown aparecía esto, ¿cierto? Se hacían menciones porque iba la serie sobre la corona británica, iban a este castillo y hacían casa, o parece que era el castillo que le gustaba a la reina Isabel. Estoy especulando porque no la vi completa, vi algunos capítulos, ¿no? Las entradas para, los visitantes, para las visitas guiadas, que cuestan entre 100 y 150 libras esterlinas, eso más que un dólar, una libra, ¿cierto? Se agotaron en un solo día con visitantes deseosos de ver la apreciada finca donde murió la reina Isabel II en 2022. Ah, claro, era. Antes la visita al castillo se limitaban al salón de baile y a sus terrenos, pero esta amplia visita permite echar un vistazo a otras zonas como el vestíbulo, el pasillo rojo, los comedores y el salón. Son grandes estas construcciones, ¿eh? Siempre me da la impresión que son frías, pero tienen que tener muchas chimeneas. ¿Y cómo las construyeron? Todas de piedra. Y hace tanto tiempo. En el 15, una empresa estadounidense es declarada responsable de asesinatos cometidos por un grupo terrorista colombiano. Eso no lo había escuchado. Veamos la noticia ampliada para ver.
Un jurado estadounidense declaró a Chiquita Brands International responsable de 8 asesinatos ejecutados por un grupo paramilitar colombiano financiado por la multinacional bananera, ya porque producen banano. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fueron designadas como organización terrorista extranjera por Estados Unidos en 2001. En junio pasado, un jurado de Florida condenó a Chiquita a pagar 38.3 millones de dólares por daños y perjuicios a 16 familiares de civiles colombianos asesinados por la OAC. Aunque ha habido múltiples demandas similares, este veredicto es la primera vez que Chiquita ha sido declarado culpable en un caso de este tipo. ¿Y por qué habrá sido? ¿Sería porque no hubo protección? No, yo no vi esta noticia, pero si la empresa fue condenada, entiendo yo que fue un atentado a los trabajadores y ellos tenían que haber tomado resguardo, porque si los condenaron a Estados Unidos es porque la empresa no era norteamericana. No lo sé, alguien me podría aclarar la noticia porque no la había visto. Después, sí, esto lo vi. Esta es Ami Yuasa de Japón, participa en la final de la competición de break de Big Gears durante los Juegos Olímpicos, porque el breakdance fue parte de los Juegos debutantes que se está viendo si son o no olímpicos. Veamos lo que dice. 16. El breaking debuta en las Olimpiadas. Nació en el Bronx a principios de 1970, se los voy a ampliar. El breaking hizo su debut olímpico en agosto en los Juegos de Verano 2024 en París. Ami Yuasa de Japón y Phil Kim de Canadá se llevaron a casa las medallas de oro. Sin embargo, el momento más memorable del debut del breaking quizá haya sido la participación de la contendiente australiana Rachel Gunn, quien se hizo viral por su singular interpretación de los movimientos de breaking, incluido su ya triste célebre salto de canguro. Sí, esta chica es como que no sabía bailar. El breaking no volverá para los Juegos de 2028 en Los Ángeles. ¿Y por qué no va a volver? ¿No tuvo un impacto que pensaron? Después, 17. Una actualización de CrowdStrike provoca un gran colapso informático mundial. Una actualización defectuosa al sistema CrowdStrike a unos 8.5 millones de usuarios de Microsoft Windows provocó un apagón informático. Siempre veo estas noticias, pero yo que uso Windows no tuve el apagón. A una escala mundial antevista paralizando desde los sistemas de aerolínea y bancos. Sí, la aerolínea me acuerdo. Y bancos hasta los de hoteles y hospitales y generando temores de un ciberataque. Hubo problemas porque en mi grupo de colegas, recuerden que yo soy abogado y veo un área de derecho al turismo, ponemos alertas de aeropuertos. No me refiero a que amenazas de algo, sino problemas para los turistas. Entonces, producto de la pandemia lo activamos bastante y estuvimos viendo, porque como somos de distintos países, algunos van poniendo, sí, hubo esta dificultad y yo había informado que por lo menos no habíamos tenido problemas, por lo que recuerdo, porque no he visto el grupo. O sea, vamos poniendo distinta información. Por ejemplo, yo ponía las alertas del volcán Villarrica cuando se podía o no subir y los amigos en Argentina ponen toda la información de las modificaciones que está haciendo Milei y todo eso. Así que un saludo a mi grupo de colegas abogados y abogadas de derecho al turismo que tenemos en WhatsApp y que nos dedicamos a informarnos con respecto a eso, informar a nuestros estudiantes, a nuestros clientes de las medidas. Bueno, pero ¿qué dice la noticia? El incidente de julio que afectó a una de cada 4 empresas de la lista Fortune 500 mostró la incómoda realidad de que muchas organizaciones y agencias clave dependen de un grupo de empresas tecnológicas para hacer funcionar infraestructuras cruciales. Las aseguradoras calcularon que el apagón informático mundial costará más de 5 mil millones de dólares a la empresa de Fortune 500. Claro, porque se cae el sistema y cae todo. Y antes cuando teníamos los bancos estos con papelitos, se caía el sistema, te lo notaban en algo. O sea, es como, no puedo ir a comprar porque no está funcionando la maquinita que recibe los pagos, por ejemplo. 18. Canadá toma medidas para limitar los residentes temporales. Por primera vez Canadá, que tiene fama de ser uno de los países del mundo más abiertos a la migración, anunció planes para limitar la entrega de residentes temporales, incluyendo estudiantes internacionales, trabajadores extranjeros e inmigrantes en busca de asilo. Me parece que no había visto esta noticia, pero no me calza con la... O sea, no estoy diciendo que no sea verdad, tiene que ser con toda la apertura y requerimientos que tenía Canadá para recibir migrantes. De hecho, puse yo algunos videos en algún momento respecto a que Canadá, Australia y Nueva Zelanda habían aumentado su cantidad de recepción post pandemia. Incluso en Canadá no era requerimiento, recuerdo yo, que supieras inglés porque te habilitaban curso y podías llevar a tu familia. Si bien es cierto la migración de Latinoamérica tiene inconveniente en Canadá por el clima, son los que tienen clima más caluroso, porque los que están en clima más frío, por ejemplo, la zona sur de Chile, se aclimatan bastante bien a Canadá, porque donde vas a trabajar son zonas que son más extremas, ¿cierto? Pero, ¿qué dice la noticia? Para que podamos clarificar, y un saludo a los amigos que nos escriben desde Canadá. Por primera vez Canadá, que tiene fama de ser uno de los países del mundo más abiertos a migración, anunció planes para limitar la entrega de residentes temporales, incluyendo estudiantes internacionales, trabajadores extranjeros y migrantes en busca de asilo.
El plan es una respuesta del gobierno del primer ministro Justin Trudeau a un mercado laboral que no ha seguido el ritmo del rápido crecimiento de la población del país, así como la presión sobre los servicios públicos y la vivienda, que pasa en todos los países donde llega esta migración. Nos pasa a nosotros en Chile. Desde que el gobierno acogió una oleada de inmigrantes como parte de una ambiciosa estrategia para aumentar su población activa en 2022. Ah, eso era lo que habíamos visto en 2022, dice esa noticia. Claro, no, lo que yo decía es que sí, pues con la cantidad de migrantes que llegan, Chile, Perú, proporcionalmente lo hemos sufrido mucho con la migración venezolana, se ven resentidos los servicios sociales. Es decir, la población que es nacional ve que si antes hacía una fila por 1 hora, ahora se fila por 2 horas porque hay más gente. Y hay más gente que están en situaciones precarias porque son migrantes. Entonces se produce un problema ahí de convivencia muy grave. Sigamos viendo qué pasa con estos dos señores o señoritas, esta pareja. Jaren Ixman y Sarah Hill en el Centro Espacial John F. Kennedy el 19 de agosto. Ambos fueron miembros de la tripulación de la primera caminata espacial privada del mundo. Ah, oye, les decía yo, son muchas noticias que tienen que ver con el espacio. Astronauta completa la primera caminata espacial privada. Dos astronautas privados de la misión Polaris Dawn, ideada por el multimillonario Jared Isaak y el propietario de Space, Elon Musk, completaron con éxito en septiembre la primera caminata espacial comercial de la historia. Isaacman y la ingeniera de SpaceX Sarah Hill salieron brevemente de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX para probar sus trajes espaciales. El logro representa la siguiente frontera de la exploración espacial, en la que las empresas privadas compiten entre sí en una nueva carrera espacial. Eso lo conversaba en la casa el otro día. ¿Quién iba? Estábamos con mi señora hablando de... ¿Quién iba a pensar que algo como la carrera espacial, que iba a ser solo un monopolio de los estados porque tenían más recursos, ¿cierto? Recordemos la carrera espacial entre China, Estados Unidos, después se sumó a la Comunidad Europea, porque era muy caro y ahora tenemos empresas privadas, lo que significa una masificación de la posibilidad de llegar, porque hay que tener dinero para pagar esto, pero también algunos países podrían llevar astronautas que no podrían seguir todo el circuito de la NASA, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Que hicieran la inversión. Pero también pensábamos que si Elon Musk va a cumplir su sueño de llevar personas a Marte, ¿lo veremos nosotros? ¿Lo logrará él en su tiempo de vida? No lo sabemos. Vamos a la 20. La primera gran nación industrializada cierra su última central eléctrica de carbón. El Reino Unido cerró la central eléctrica de carbón de Ratcliffe-on-Soar a finales de septiembre. Oye, perdonen toda la pronunciación, ¿eh? Convirtiéndose en la primera gran nación industrializada que cierra la última central de carbón que le quedaba. Mientras los países industrializados se esfuerzan por reducir su dependencia al carbón para ayudar a frenar las emisiones de gas de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Esta medida convierte al Reino Unido en uno de los primeros y más grandes países que sustituye el carbón por formas de energía renovable. Es una buena noticia para la contaminación, pero recuerdo lamentablemente que Alemania, que había mudado la energía renovable, volvió a... ¿Se acuerdan que destruyó una casa, no? Un pequeño poblado para reactivar la producción de carbón? Porque producto de la guerra con Ucrania se habían quedado sin gas y por lo tanto las industrias no se podían mover y no daba abasto la energía renovable y se volvió al uso del carbón. Y recuerdo las imágenes porque estaban protestando grupo de ecologistas y uno de los que yo participaba, que era Amigo de la Naturaleza, que es un grupo ecologista que tiene que ver con la protección del medio ambiente como parte de una forma de entretención y de unir a las personas con la naturaleza, ¿cierto? No es una institución tan militante, pero tiene un compromiso ambiental. Así que saludos amigos de Naturverbunde, que me acogieron en un momento en Alemania. Así que no sabía esto. Ah, y México, veamos qué dice México. La primera mujer presidenta de México toma posesión de su cargo. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer y la primera persona judía en liderar el gobierno de México luego de tomar protesta el 1 de octubre, que tiene que ser tomar posesión. Recuerden que es una traducción de Google. En un país predominantemente católico, donde las mujeres apenas obtuvieron el derecho a voto en 1953, Sheinbaum obtuvo casi el 60% de los votos en junio. Fue una elección histórica en que las dos principales candidatas a la presidencia eran mujeres. Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, ahora tiene retos que incluyen enfrentar a los poderosos y violentos carteles de la droga de México y lidiar con un déficit presupuestario y lidiar con Donald Trump. Pero ya tuvo un acercamiento importante la presidenta de México. Oye, yo pronuncio mal el nombre, voy a tratar de ver si con el tiempo lo voy escuchando bien. Pero es relevante que haya habido también continuidad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Continuidad, porque son del mismo sector, pero hay cada uno con sus matices. Y me llamó la atención, ella creo que era la señora que está aquí con asistencia de oxígeno, si no me recuerdo, era la presidenta de la Corte Suprema, ¿o no? O tenía un cargo donde había sido una de las mujeres relevantes, si me lo pueden recordar los amigos de México.
porque se habló en algunos reportajes de ella, pero veamos cómo sigue esto. Y la número 22, nos van quedando poquitas, recuerden que son 24 y esta es la segunda parte del video. Los científicos trazan un mapa de todas las neuronas del complejo cerebro de un animal adulto. Investigadores de todo el mundo han trazado un mapa de las más de 140.000 neuronas y 50 millones de conexiones en el cerebro de una mosca de la fruta adulta, según un estudio publicado en la revista Nature en octubre. Entre otras cosas, este logro colaborativo ayudó a los científicos a comprender cómo el cerebro produce órdenes y los investigadores creen que es un paso hacia una mejor comprensión de los cerebros de otros animales. Oye, ¿por qué la mosca? O sea, ¿porque sería el cerebro más chiquitito de un animal más complejo? Porque es un insecto. Pero 140.000 neuronas. ¿Cuántas neuronas tiene el cerebro humano? Y hicieron un mapeo. Recuerdo que alguien estaba mapeando, vi algún documental donde están mapeando el cerebro humano y se demoraba mucho, no habían concluido. Pero como va mejorando toda la tecnología, van mejorando las posibilidades. Veamos qué sigue con este recuento de las 24 noticias. Se me pierde un poquito el cursor, pero ahí vamos a llegar, que se las quiero ampliar. Un dúo de padre e hijo juega un partido de la NBA. Cuando Bronny James entró en la cancha de baloncesto para unirse a su padre LeBron James, en un partido entre los Lakers de Los Ángeles y los Timberwolves de Minnesota en octubre, ambos hicieron historia, al convertirse en el primer dúo de padre e hijo que juegan juntos en un partido de la NBA. Yo dejé de ver mucho básquetbol. LeBron James, que cumple su temporada número 22 de la NBA, no ha ocultado su deseo de jugar al baloncesto con su hijo, a quienes los Lakers reclutaron en junio. Los Lakers vencieron, qué bueno, a los Timberwolves por 110-103. ¿Por qué les decía eso? Porque en mi época de estudiante universitario, con mis amigos, como logramos en segundo año tener cable, vivíamos en una casa varios compañeros, éramos como, siempre digo como friends, pero de bajo presupuesto. Y veíamos bastantes partidos de la NBA, fútbol americano, gracias a mi amigo Rodrigo Bascuñán, que le envío un saludo, que me explicaba bastante el fútbol americano. Veíamos básquetbol, y además porque Valdivia es una ciudad que tiene el Coliseo y fue sede de campeonatos mundiales de básquetbol, femenino si no me equivoco. Y había harto ambiente de básquetbol. Así que después dejé de ver, y mi ciudad tuvo dos equipos que fueron potentes en la Liga Nacional, pero después decayó. Así que podría volver. Pero veamos qué sigue con las noticias. ¿Qué dice acá? Porque hay libros. Una subcoreana gana el premio Nobel de Literatura. Ah, ya, y estos son los libros de ella. A ver, veamos qué hay. Estamos viendo qué libro leer en el verano con mi señora. Ya tenemos por ahí. Mi hijo ya tiene una trilogía de unos cuentos chiquititos que vemos. En octubre, Han Kang se convirtió en la primera subcoreana y la primera mujer asiática galardonada con el premio Nobel de Literatura. Han es conocida internacionalmente por su novela surrealista La Vegetariana, publicada originalmente en Corea del Sur en 2007 y traducida al inglés en 2015. La novela, que trata sobre una mujer que deja de comer carne tras tener sueños inquietantes, también ganó el premio Booker Internacional en 2016. No lo he leído, vamos a ver qué dice. Y ahí está, esa es la última noticia, la 24, el premio Nobel. Y esto, como les decía yo, en la segunda parte de este recuento que hizo The New York Times, sobre 24 cosas que sucedieron por primera vez en el 2024. Bueno, y eso les quería mostrar. Tratando de hacer un análisis de lo que pasó en el 2024, llegué a este artículo de New York Times en su sección Estilo de Vida, punto de inflexión, donde habla de 24 cosas que sucedieron por primera vez en 2024. No sé cuál les llamó la atención. A mí el maratonista me llamó la atención. Me llamó la atención esto de la caminata espacial y la taquería. Son las cosas que recuerdo a la primera vista. Hay otras que no, pero me podrían comentar ustedes si creen que faltó alguna. Y si tienen alguna noción donde hay otro análisis del año 2024, porque en este mes de enero tratemos de recordar lo que pasó, sacar alguna experiencia, a ver qué nos pasa con este 2025 que ya comenzó bastante movido y esperemos que tengamos un año tranquilo, próspero y sin tanto inconveniente. Así que muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse y gracias por llegar hasta esta parte. Soy Edgardo Lovera, que tengan una buena tarde, una buena mañana o una buena noche y gracias por comentar. Que estén bien.